Propuesta pedagógica para las clases a distancia en Bolivia. Todavía no es posible levantar la cuarentena. Según los estudios realizados por diferentes sociedades científicas, la proyección de contagiados hasta el 10 de mayo llegaría a los 3.000. Esto demuestra que la cuarentena, como es lógico, es un medio de contención del crecimiento, pero no un método para aplastar la curva de contagios. Todo indica que mientras no exista la política sanitaria pertinente, es decir, testeos masivos, levantar la cuarentena sería fatal en estas condiciones. Además, como ya dijimos, incluso con un levantamiento parcial de la cuarentena, las clases presenciales no serán posibles desde el 10 de mayo. Es la realidad la que obliga a que el sistema educativo se adecúe. Y si las respuestas del Ministerio de Educación son limitadas y tardías, los maestros tenemos que tener una visión de vanguardia. La disyuntiva del momento. Clases a distancia versus no hacer nada. Desde que se desarrollaron la informática, la cibernética y sus productos como los dispositivos inteligentes o el Internet, se abrieron debates sobre los cambios que traerían estos progresos al mundo del trabajo, las relaciones interpersonales y también a los procesos educativos. Los trabajadores, incluidos los trabajadores de la educación, tenemos que jugar un rol activo en la actual crisis global y no ser los que paguemos sus platos rotos. Debemos tener la capacidad de proponer un proyecto de cambio social y educativo también con el uso de las herramientas digitales. La ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la transformación social. Ahora vayamos a lo concreto y a lo urgente. Más de un mes sin pasar clases por la cuarentena y sin conocer hasta ahora una estrategia del ministerio para afrontar la situación. Las autoridades acaban de anunciar cursos de formación para las y los maestros, pero ¿y qué con las clases? ¿Qué hacemos con los millones de niños y jóvenes del país que desde hace más de un mes no reciben nada del sistema educativo? La situación a la que nos enfrenta la pandemia exige a los educadores pensar la realidad y afrontarla. No podemos hacerlo con nuestros viejos esquemas, pensando que educar virtualmente significa mandar tareas por WhatsApp. Tenemos que elaborar alternativas para superar la vieja escuela y sus métodos rutinarios. La clave de la educación a distancia, su diseño curricular. Muchas personas, incluidas autoridades educativas, se imaginan las clases a distancia con medios virtuales, como la mera repetición de las clases presenciales. Si como en estas últimas, los estudiantes están condenados a pasar largas horas sentados en un pupitre, observando y escuchando al maestro, en las clases virtuales lo que tocaría es hacer lo mismo, solo que ahora, viendo una pantalla en vez de a un ser humano de carne y hueso. No, esta es una caricatura. La educación a distancia con medios virtuales no debe buscar sustituir la educación de persona a persona, algo que no es posible ni deseable, sino utilizar los recursos que ofrece la tecnología para afrontar una situación excepcional. En un anterior video, algunos docentes de base propusimos un currículo de emergencia y universal. Ahora, vamos a tratar de especificar o graficar más nuestra propuesta, con el fin de enriquecer el debate. 1. ¿Por dónde empezar? Un diagnóstico. Todo este tiempo sin clases debió haber servido para que el Ministerio de Educación tenga un diagnóstico de las condiciones materiales en las que se encuentra la población escolar. Si no se lo hizo, es urgente empezar a hacerlo. Completar los datos del RUDE y verificar su validez, sobre todo para las áreas dispersas. En función de tener un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas y de acceso a tecnología de los estudiantes y sus familias, se puede empezar a establecer el tipo de medios tecnológicos a otorgar y adecuar Internet, radio o TV para hacer posible las clases a distancia.
2. ¿Por qué un currículo modular? Porque los módulos representan una forma innovadora y de potencial crítico para la educación. Si son bien diseñados y aplicados, pueden superar la educación escolástica y mecánica, integrar áreas, promover un aprendizaje activo, promover la incorporación a la labor educativa de las familias de los estudiantes en medio de esta cuarentena, etc. 3. ¿Por qué un módulo de emergencia y universal? De emergencia, porque en medio del distanciamiento social que impone la cuarentena, aplicar el actual diseño curricular base simplemente no es posible. Como dice la pedagogía, el currículo tiene que adaptarse a las nuevas realidades, al menos mientras dure dicho distanciamiento. Por otra parte, creemos que el currículo modular y de emergencia debe ser universal, es decir, elaborado y difundido desde el Ministerio de Educación. Para ello, el Ministerio debe convocar a maestras y maestros de base que diseñen y produzcan los módulos. 4. ¿Cómo se difundirían los módulos? Si hipotéticamente la suspensión de clases duraría unos 2 meses más, tendríamos que elaborar 2 módulos, uno por cada mes. Cada módulo podría constar de 4 sesiones, una por semana, y su formato de difusión serían los medios audiovisuales, ya sea que se cuelguen plataformas de la web o bien se difundan por radio o televisión. 5. ¿Cómo se concreta pedagógica y didácticamente un módulo? El módulo tiene elementos curriculares similares a otros diseños. La diferencia está en que los integra, los interacciona y los presenta como un bloque para proceder a la formación de los estudiantes. Veamos como ejemplo una sesión para el módulo destinado al primero de primaria. La unidad temática de este módulo tendría que ser un elemento o varios de la realidad. En este caso podría ser la pandemia del coronavirus y la cuarentena. El objetivo del módulo podría redactarse como desarrollar conciencia sobre la pandemia y la necesidad de la cuarentena y otras medidas sanitarias a partir del fomento de la lectoescritura y el conteo de números naturales, realizando actividades cotidianas del hogar. Contenidos. Del lenguaje podrían extraerse la necesidad de escribir la palabra y leer la palabra coronavirus, el uso de la letra C. En matemática, los números naturales, la decena más 1, el numeral 11. En ciencias sociales, la familia, sus miembros y sus roles. En ciencias naturales, la casa y todos los elementos naturales que la componen, animales y plantas. Orientaciones metodológicas. La videoclase de esta sesión utiliza el método analítico y sintético de la lectoescritura, sugiriendo una canción que aluda a la temática para ser memorizada y cantada por la familia y el estudiante. Se fomenta la habilidad de observación y representación de la familia a través del dibujo, la lectoescritura, de los nombres de cada miembro y el conteo de los integrantes de la familia. Evaluación. La evaluación de un módulo debe ser primordialmente cualitativa, a través de encuestas que reflejen indicadores precisos destinados a medir el cumplimiento o no de los objetivos. De la misma forma que en el ejemplo anterior, en todos los demás niveles y subsistemas del sistema educativo se deben elaborar módulos por curso. En educación especial, por caso, los videos se dirigen a reforzar más aún el vínculo entre los padres y el estudiante, sugiriendo actividades de la vida diaria y lúdicas para ser realizadas en casa. 6. ¿Qué rol jugaríamos los docentes con la aplicación de este currículo? Realizar un seguimiento para asegurarnos que los videos de cada sesión modular han llegado a todos los estudiantes, acompañando y retroalimentando por teléfono u otros medios y realizando una valoración cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de habilidades, destrezas y valores que se ha trabajado en el plano educativo. 7. ¿Qué rol jugarían los padres, madres o tutores en esta educación a distancia? Toda la población estudiantil de los diferentes niveles se encuentran en sus casas, juntamente a sus familias y bajo diferentes contextos. Por eso, es importante que cualquier planificación,
rescate y priorice los enfoques de educación familiar, incorporando los elementos pedagógicos que se desarrollan en la escuela. Una educación basada en la vida en el hogar, con el involucramiento de la familia, se plantea como una de las posibilidades inmediatas para encarar una planificación educativa y no solo rescatar lo que la escuela tiene por encargo, sino ver como una oportunidad el rol de la familia y los valores que esto implica en el desarrollo de la niñez y la juventud.